Hola, buenas tardes. Esta es la clase número 19, correspondiente a los Hechos de los Apóstoles, y hoy vamos a estudiar el discurso, no el discurso, perdón, la oración de los apóstoles en la persecución. Entonces, vamos a rezar la oración primero y luego continuaremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, me presento a ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos, por favor, perdóname. En tu nombre perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus maléficos y a todas sus obras. Me entrego por completo a ti, con todo mi ser. Señor Jesús, ahora y por siempre te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Por favor, cúrame, cámbiame, fortaléceme en cuerpo, alma y espíritu. Ven, Señor Jesús, cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús, y te doy las gracias. Te seguiré todos los días de mi vida. María, mi Madre, Reina de la Paz, San Peregrino, Santo del Cáncer, todos los ángeles y santos, por favor, ayudadme. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a empezar. A ver, oración de los apóstoles ante la persecución. Recordad de dónde veníamos, ¿eh? Recordad que Juan y Pedro habían curado al tullido. Como consecuencia de esto, había una cantidad de gente enorme que lo quería saber qué es lo que había ocurrido. Como consecuencia de esto, tiene lugar el sacrificio de la tarde. Ellos han ido al sacrificio de la tarde. A la salida se les reúne una cantidad de gente enorme. Pedro, empieza a hablar. Es un discurso también improvisado. Luego, después de esto, hay una gente, como él está hablando de la resurrección de los muertos, hay una gente que son los saduceos que intentan parar el discurso. Entonces van a hablar con el jefe de la guardia del templo y los ancianos, porque el Sanedrín es demasiado tarde para reunirlo. Entonces, ellos se pasan la noche en la cárcel y al día siguiente tiene lugar la reunión del Sanedrín, los cuales se encuentran con un problema grande, ya os lo dije. El problema es que el tullido está allí delante. Sí dicen que sí, que creen en que ha tenido lugar el milagro, es que se han equivocado desde el principio, incluso con la muerte de Jesucristo. Sí dicen que no es verdad, que si no los condenan, realmente, mejor dicho, si los condenan, tienen miedo de que el pueblo se soliviante. Por lo tanto, toman una decisión intermedia, que era la solución de decir, bueno, pues vamos a ver, os dejamos libres, pero no habléis de Dios, no habléis de Jesucristo, mejor dicho. Ellos dicen, no podemos hablar, no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Dios está por encima de los hombres, ¿no? Porque recordad que entre la resurrección y la ascensión el Señor les había dicho que fuesen por todas partes bautizando a la gente en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y explicando la buena nueva. Bien, entonces más o menos les amenazan un poco, les dejan libres y es cuando empieza el texto. Capítulo 4, versículo 23. Dice: una vez libres, vinieron a los suyos y les contaron todo lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y ancianos. O sea, ahora daos cuenta de la situación, ¿eh? O sea, nos encontramos casi, Juan y Pedro, yo creo que casi han estado 24 horas en un estado de tensión grande, porque han subido al templo para las 3 de la tarde, ha tenido lugar el milagro, ha tenido lugar el sacrificio, ha tenido lugar luego el discurso y luego los han cogido presos. Y luego al día siguiente se han tenido que enfrentar con el Sanedrín. O sea, de acuerdo que Pedro y Juan fueran unas personas llenas del Espíritu Santo, obvio, pero eran personas como nosotros. O sea, el cansancio producido por toda la tensión de haber curado, la emoción, el ver que lo podían hacer como Jesucristo, el ver que allí estaba el tullido, la cantidad de gente que se les unió, la cárcel, no sé si pudieron dormir suficientemente bien o no, la impresión de tenerse que enfrentar con el Sanedrín como se había enfrentado a Jesucristo poco tiempo antes, todo esto les causó de alguna manera alguna tensión. O sea, que debieron volver, como dice, una vez libres, vinieron a los suyos. O sea, volvieron a la gente que les seguía, ¿no?
O sea, esto es por una parte ellos, pero por otra parte toda la gente que les seguía también no debía haber pegado ojo, debía estar nerviosísima pensando qué es lo que debía pasar con esta gente que había sido cogida por el Sanedrín, porque hacía 4 años que había sido, más o menos, tomado por el Sanedrín Jesucristo. Entonces se volvían a encontrar ellos en la misma situación, con lo cual debían estar en gran tensión, porque además no debían saber cuándo los iban a dejar presos, libres, quiero decir, ¿no? Pero bueno, los dejan libres. Entonces dice el siguiente versículo: al oírlo, o sea, al oír todo lo que ellos estaban explicando de todas sus aventuras, todo lo que había ocurrido, al oírlo, todos a una elevaron su voz a Dios y dijeron. Fíjate, hay una cosa muy importante aquí. O sea, en lugar después de haber escuchado toda la experiencia que Juan y Pedro habían tenido, en lugar de decir, pues vamos a celebrarlo con un banquete, ahora mismo traemos cada uno algo importante o algo, un poco de comida y lo celebramos, no. Lo que hacen es rezar. O sea, están tan espiritualizados, son tan espirituales, que lo que les sale es una oración. Fijaos que dicen, al oírlo, todos a una elevaron su voz a Dios y dijeron. Y ahora analizaremos la oración, ¿no? Que debió ser una oración, pues eso, dirigida seguramente por Juan y Pedro y totalmente improvisada, pero hay que analizarla, veréis. Lo voy a hacer poco a poco y al final la leeré entera para que os deis cuenta de todo lo que he explicado yo, ¿no? Dice, al oírlo, todos a una elevaron su voz a Dios y dijeron, Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. O sea, lo primero que reconocen es la soberanía de Dios sobre el cosmos. Tú hiciste el cielo, la tierra, el mar, todo lo que hay dentro del cielo, la tierra y el mar. Tú hiciste todo. La soberanía de Dios sobre el cosmos. Y luego dicen, tú dijiste por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo. Y aquí me paro un momento para decir, tú dijiste por boca del Espíritu Santo. Era muy importante que se nombrase el Espíritu Santo, porque claro, el Espíritu Santo iba a ser a través del Espíritu Santo que Dios iba a auxiliar a esta comunidad primitiva. Entonces es muy importante que se nombre. Entonces dice, tú dijiste por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo. Y nombran un salmo, el Salmo 2, un fragmento del Salmo 2. Y entonces entienden que este fragmento del Salmo 2, que fue escrito en el siglo X a.C., se puede aplicar a este momento en el cual ellos están viviendo. ¿Qué es lo que dice el Salmo? Este fragmento de Salmo 2, escrito en el siglo X a.C., dice, porque se amotinan las naciones. Yo pongo entre paréntesis paganas para que lo entendáis, ¿no? Porque se amotinan las naciones y traman los pueblos inútiles proyectos. Los reyes de la tierra se sublevan y los príncipes conspiran contra el santo, es decir, contra Yahvé Dios. Los reyes de la tierra se sublevan y los príncipes conspiran contra el santo, o sea, contra Yahvé Dios y contra su ungido. Entonces, leen este Salmo 2, entienden perfectamente, porque sabían muy bien que las escrituras como eran, entienden que este Salmo 2 se puede aplicar al momento en el cual viven, en ese momento, y dicen, después de nombrar el Salmo, dicen, porque verdaderamente en esta ciudad se han aliado Herodes y Poncio Pilato con las naciones y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú has ungido. Lo de ungido quiero explicarlo en la próxima charla, porque es importante, porque es una cosa un poco que no queda clara, es clarísimo, pero merece explicación, ¿no? Pero fijaos que lo importante es que aquí diga que dice, porque se han aliado Herodes y Pilato con las naciones y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú has ungido. Ahora, ¿para qué
los ungido? Pues para realizar lo que tu poder y tu voluntad habían predeterminado que sucediera. O sea, que digamos que ellos entienden, ¿no?, que la pasión del Señor, que os había explicado algunas otras veces, ¿no?, que la pasión del Señor no es debida no ocurrió, digamos, por un simple avatar, o sea, no, por algo que tenía que ocurrir, por un hecho histórico que tenía que ocurrir, tampoco por la versión, digamos, de los israelitas, que tampoco ocurrió por la rabia que tenían los gobernantes, ¿no?, sino que realmente ocurrió porque estaba dentro del plan de Dios. Porque por eso dice: a quien tú has ungido para realizar lo que tu poder y tu voluntad habían predeterminado que sucediera. Entonces sigue el versículo, dice: y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos proclamar tu palabra con toda valentía. O sea, lo que le están pidiendo es que le están pidiendo a Dios que les dé la fuerza necesaria como para enfrentarse con todo lo que se tienen que enfrentar, puesto que Juan y Pedro se han enfrentado. Ellos piensan que van a tener que enfrentarse como ellos se enfrentaron, ¿no? Y sobre todo que no se amedranten ante la posibilidad de ir ante el Sanedrín. O sea, que tengan la fuerza y el valor que les dé el Espíritu Santo como para enfrentar todo lo que los demás han enfrentado, ¿no? Y fijaos que dice, sigue diciendo: extiende tu mano para realizar curaciones, signos y prodigios, por el nombre de tu santo siervo Jesús. O sea, lo que le piden es que les permita, les dé la gracia de poder hacer signos, prodigios y milagros, como hizo Jesucristo y como han hecho los apóstoles, ¿no?, para que cuando ellos les toque predicar, prediquen, pero, o sea, hablen de la buena nueva, pero que esta buena nueva venga unida a las curaciones, porque estamos en el principio de la Iglesia y había unas curaciones enormes y unas manifestaciones enormes, ¿no?, del Espíritu Santo y de las curaciones interiores y exteriores que tenían lugar, ¿no? Entonces, esto es lo que le piden. Pero fijaos que además es interesante porque dice aquí el texto, el versículo 30 dice: extiende tu mano para realizar curaciones y signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. A ver, extiende tu mano, no es cualquier cosa. Extiende tu mano se refiere a que los antiguos, cuando curaban, extendían la mano. Digamos, antiguos podían ser, como ahora os lo diré, el profeta Elías o Eliseo, o por ejemplo cualquier taumaturgo que Dios permitía que existiera. No solamente había gente, y ha habido siempre en todas partes gente a quien Dios ha permitido que tuvieran el poder de curación buena. No hablo de magia buena, blanca, hablo de que gente que tenía poder especial para poder ayudar a su prójimo. Esto en todas las civilizaciones ha ocurrido, ¿no? Pero los antiguos entendían que solamente con extender la mano, que era el hecho de extender la mano, curaba a la persona, cuando la persona era la adecuada, entiéndase el taumaturgo, ¿no? Entonces, ahí quiero meteros yo a hablar de Naamán, el leproso. Puesto que ya sabéis que yo suelo mezclar Antiguo Testamento y Nuevo, para que veáis un ejemplo de curación, quiero llevaros a la historia de Naamán, el leproso, que se encuentra, si no me equivoco, en la segunda carta de los Reyes. Hay que buscar segunda carta de los Reyes, capítulo 5. Y os voy a explicar un poco de qué trata el tema, ¿no? Aprovechando que habla de curaciones, ¿no? Figurad, dice curación de Naamán. Naamán era el jefe del ejército del rey de Aram. Recordad que Aram, el reino de Aram, estaba más o menos, es lo que es Siria hoy. O sea, Siria y, digamos, alrededor de la capital de Siria. Entonces, este Naamán
que era el jefe, como digo, del ejército, era un militar, ¿no? El jefe del ejército era leproso. Estaba en las primeras etapas de la lepra, pero era leproso y la lepra no tenía curación. Entonces, hablando con su mujer tenía una señora, una criada judía, que habló con su mujer, con la mujer de Naamán, y le dijo: si pudiera irse tu marido, si pudiera irse a ver al rey de Israel, seguro que allí le curarían, dice el texto. Ay, sí, mi señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaria. Samaria estaba en el reino del norte, en el reino de Israel. Él le curaría de la lepra. Bueno, la mujer se lo dice al marido, a Naamán, y el marido inmediatamente va al rey de Siria, al rey de Israel, que es su rey, y le dice: podría irme al rey de Aram. Perdón. Naamán, que es jefe del ejército de Aram, o sea, Naamán va a Aram, al rey de Aram, y le dice: puedo irme al rey de Israel que me cure. Y entonces inmediatamente el rey de Aram le da permiso, le manda una carta, una nota de presentación al rey de Israel, y además lo llena de carros, de caballos, de oro, de plata, de 10 trajes nuevos, en fin, lo lleva con va toda una corte, ¿no? Y van acompañados de presentes, como si dijéramos, ¿no? Bueno, él llega allí. Y claro, el rey de Siria no cura. Perdón, el rey de Israel no cura. El rey de Israel es rey de Israel. Entonces, incluso se lo toma mal, porque piensa: pero esto no será una treta para que yo me ponga a malas con el rey de Aram y iniciemos una guerra. Pero a todas estas se entera Eliseo, que era el discípulo de Elías, del profeta Elías. Eliseo era otro profeta, ¿no? Y le dice al rey de Israel, le dice que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Entonces, el rey de Israel se lo dice a Naamán, y Naamán va directamente a Eliseo. Bueno, Eliseo, claro, la lepra era una impureza, por lo tanto Eliseo no lo puede recibir. Entonces, inmediatamente, sin recibirlo, le dice que vaya al Jordán y se bañe 7 veces en el Jordán, que allí se curará. A ver, que le digan esto a Naamán, que era militar, que era un hombre importante, que pensaba que iba a ser recibido por Eliseo enormemente, con grandes fastos, porque es que los profetas de Baal hacían todas estas cosas, hacían grandes fastos para cuando recibían a algunas personas. En lugar de esto, ni siquiera lo recibe, y además le dice que se vaya a bañar al río Jordán. Entonces, él mismo dice: pero si es que donde yo vivo, que es en el reino de Aram, hay montones de ríos, ¿yo para qué me tengo que bañar en el río Jordán? Pero, y se va a ir, se va furioso. Pero algunos de los compañeros de ellos le convencen. Y entonces finalmente se baña en el río Jordán y se cura. Entonces se queda tan sumamente impresionado que va directamente a Eliseo y le dice: ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el Dios de Israel. O sea, se convierte directamente al único Dios. Claro, es el que le ha curado. Entonces, no hay duda, el que obtiene la curación y el que siente que ha sido curado es la persona que reconoce que es Dios. Por lo tanto, nada la va a convencer de que hay otros dioses. Por eso él dice delante de Eliseo: ahora reconozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Y entonces le quiere dar todo. Todos los presentes, todos los trajes, el oro, la plata que ha recibido, los caballos, todos los demás presentes que el rey de Israel le ha mandado. Pero Eliseo no acepta ninguno. Sorprendido, al final le dice: tengo una cosa que pedirte, y es que
yo cuando vuelvo a mi país, yo sirvo a mi rey. Y mi rey tiene un dios que se llama Rimón. Y una vez al año, o normalmente vamos allí y nos inclinamos ante Rimón. Y yo le acompaño. Que sepas que yo no me voy a inclinar delante de nadie más que de el único Dios que es el Dios de Israel, pero en este caso tendré que hacerlo. Y Eliseo le da el permiso. Le da el permiso porque piensa que, a ver, se va a inclinar delante del Dios Rimón, pero no de corazón. El corazón le pertenece a Dios, a Yahvé Dios, ¿no? Bueno, pues me parece que vamos a dejar esta clase para la próxima vez. Vamos a cortar con la clase y vamos a explicar la próxima vez. Os explicaré esto que es tan importante, que considero que es importante, que es Cristo, que lo llamamos Jesús, lo llamamos. Esto alguna vez os lo he explicado, me parece. Jesús, el Cristo, es igual a decir Jesús, el Mesías. Entonces, cuando decimos Jesucristo, estamos diciendo Jesús, el Mesías, y a veces decimos Jesús o Jesucristo, el ungido. Pero esto del ungido, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto del ungido? ¿De dónde viene? Ungir, ¿qué quiere decir? Bueno, pues esto lo dejamos para la próxima charla y os lo explicaré con detalle porque es interesante. También nos iremos al Antiguo Testamento para saber de dónde viene, de dónde sacamos, de la raíz, de dónde sale la palabra ungido y cómo se ungían a los reyes, luego cómo se ungieron a los sumos sacerdotes y luego cómo se unge a Jesucristo. Pues vamos a rezar la salve. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve. A ti aclamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta la semana que viene. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.